Bueno, recién habíamos terminado en la explicación de cómo aparecen entonces los complejos, de dónde aparecen los complejos, que aparece de la raíz cuadrada de un número negativo. Y lo que yo les voy a explicar ahora es cómo es la expresión de un complejo, cómo se expresa un complejo. Justamente ya lo habíamos visto en función del complejo, de la forma en que lo podríamos encontrar. Justamente cuando encontremos z, cada vez que nosotros encontremos z a nivel general en la matemática, todos entendemos que estamos hablando de un número complejo. Entonces, tenemos z de esta forma expresado, que justamente esta forma es la que llamamos la forma binómica. Forma binómica. ¿Por qué? Porque justamente está expresada como un binomio, donde tenemos la primer componente que aparece, o que por lo menos tenemos así expresado, es a más bi, entendiendo que este es el imaginario y que este es el real. Vamos a un ejemplo. Z igual a 3 más 2i. Si yo les pido la componente real de este complejo, tenemos, la componente real se expresa de esta manera. Real de z es 3. Si yo les pido la componente imaginaria de este complejo es 2. No agregamos la i porque ya entendemos que lo que estoy preguntando es la componente imaginaria. Una vez que tenemos eso, nosotros lo podemos entender a este complejo como una expresión que lo podemos hacer en los ejes cartesianos. Nosotros hasta ahora siempre hemos trabajado con complejos, pero teniendo la componente imaginaria anulada. ¿Por qué? Porque hemos trabajado solo sobre la recta real, solo sobre esta recta. Entonces, si nosotros marcábamos el punto, un punto 1 es el punto 1 más 0i, porque justamente no tiene lugar en este plano, que ahora podemos entenderlo como un plano, donde cada uno de estos puntos del plano corresponde a un número complejo. Por ejemplo, yo acá tengo el punto que se marca exactamente igual que cuando tenemos las coordenadas, los ejes cartesianos. Tenemos el punto 3, 2. 3 corresponde al eje real, 2 corresponde al eje imaginario. Entonces, este complejo, este número complejo es exactamente el mismo que este, pero expresado de otra manera. Esta expresión es la que nosotros llamamos como expresión como par ordenado, ¿sí? Fíjense que tenemos ya dos formas de expresar un complejo. Tenemos la forma de expresarlo en forma binómica y en forma cartesiana, porque en definitiva tiene que ver con los ejes. Entendiendo siempre que cuando lo expresamos de esta manera no agregamos la i, porque es evidente que el segundo término corresponde al número imaginario. Bien, ¿qué pasa cuando tengo que ver dos definiciones o dos cosas importantes que tenemos dentro de los complejos? Que podemos encontrar el opuesto de un complejo exactamente de la misma manera que encontramos el opuesto de cualquier número. Este es un conjunto numérico que se pueden hacer todas las cosas que nosotros queramos hacer. En este caso el opuesto. Por ejemplo, si z es 3 más 2i, el opuesto va a ser, el opuesto, que justamente lo voy a marcar como un menos z, va a ser menos 3 menos 2i. ¿Esto qué significa? Que cambia los signos que me indica el complejo que me están marcando. Si yo este complejo lo tengo en forma cartesiana, que es el punto 3, 2, si yo tengo que marcar el opuesto de z, lo tengo que expresar como menos 3, menos 2. De esa manera, nosotros también podemos podemos aprender también otra forma, otra expresión de los complejos, que es un complejo conjugado. Es importantísimo saber qué es el conjugado. La definición de un conjugado solo se encuentra obviamente en los complejos. Es cuando nosotros le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo se nombra? Tenemos el z, en el ejemplo que teníamos anteriormente es 3 más 2i. El conjugado se marca con una rayita sobre la letra z, ¿sí? Una rayita, y eso me indica que yo le tengo que cambiar el signo solamente a la parte imaginaria. Hay que tener mucho cuidado acá, porque muchas veces creemos que lo que hay que cambiar es el signo del medio.
Y hay veces que se puede expresar de otra manera el complejo. Por ejemplo, z igual a 3i más 7, solamente expresado en forma binómica. En forma cartesiana sigue siendo el número real y el número imaginario. Si yo lo tengo expresado de esta manera y yo pido el conjugado es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y de esa manera, fíjense, conjugado de este complejo es menos 3i más 7, el opuesto de este complejo es menos 3i menos 7. Entonces, si nosotros podemos pasar en limpio, primero, tener en cuenta que el complejo lo nombramos con z, que tenemos una forma binómica y una forma cartesiana de poder nombrarlo, que en la forma cartesiana no aparece la letra i, que en la forma binómica aparece la letra i para diferenciar cuál es el real y cuál es el imaginario, y que la forma de encontrar un complejo real, la parte de la componente real es solamente esta, la componente imaginaria es solamente esta, y que tenemos estas dos formas por ahora, de expresar un complejo. Existe una tercera forma, que nosotros lo vamos a ver cuando volvamos a clase, que tiene que ver con la trigonometría, que se expresa en forma polar y trigonométrica. Pero lo vamos a ver cuando volvamos porque la parte de trigonometría la vamos a ver más adelante. Entonces, al ser un conjunto numérico, tenemos distintas operaciones que podemos hacer dentro de este número complejo. Pero antes de ver las operaciones, tenemos que ver algunas cosas que suceden con estos complejos o puntualmente con la i, antes de empezar a hacer cualquier operación. Fíjense que con los complejos vamos a poder sumar, restar, multiplicar y dividir con números complejos como cualquier conjunto numérico, que obviamente llevan un orden y llevan una forma de resolver. Se puede hacer el cuadrado de un número complejo, el cubo de un número complejo, y es todo lo que vamos a aprender. Pero en esta primera parte, lo que vamos a aprender primero es qué pasa con las potencias de i. ¿Por qué qué pasa con las potencias de i? Porque nosotros, si vamos a multiplicar números complejos, obviamente nos pasa exactamente igual que cuando multiplicamos alguna letra. Si nosotros tenemos 2x por 2x, por ejemplo, si yo tengo 2x por 2x, lo que tenemos es 4x al cuadrado. En definitiva, las letras también tienen una multiplicación y es exactamente lo mismo que pasa cuando tenemos un número complejo cuando tienen la i. Entonces, para tener esto claro y poder ir a las operaciones, primero vamos a ver qué pasa con las potencias de i. Entonces, fíjense, si ustedes tienen i elevado a la 0, sigue siendo la misma condición que tenemos cuando decimos que todo número elevado a la 0 nos da 1. Y acá no hace excepción a la regla, es decir, es lo mismo. O sea que i elevado a la 0 me va a dar 1. I elevado a la 1, lo mismo que tenemos con los números reales, todo número elevado a la 1 nos da el mismo número, por lo tanto tenemos que esto es igual a i. El tema es ver ahora qué pasa con i al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta? Si recordamos en la primera parte, nosotros habíamos dicho de dónde sale la i. Nosotros habíamos armado, o lo que habíamos estudiado, es que la i es la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, si yo quiero saber quién es i al cuadrado, lo que voy a hacer es que a cada uno de los términos lo voy a elevar al cuadrado para poder llegar a la respuesta. Entonces, voy a decir i al cuadrado y a esta raíz lo voy a elevar también al cuadrado. ¿Qué sucede? Que esto se simplifica. Por lo tanto, me queda que i al cuadrado es igual a menos 1. Por eso yo puedo poner que es menos 1. Si yo tengo i a la 3, entonces ahí voy a trabajar con las propiedades de la potencia. Lo que voy a hacer es desarmar esa potencia y expresarla con las potencias que conozco. Yo esto sé que lo puedo expresar como, lo voy a hacer al costado para que lo puedan tener entonces el cuadro mejor. Si yo tengo i al cubo, lo puedo expresar como i al cuadrado por i. Teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1, que i a la 1, porque por eso puedo sumar, porque tengo la misma base, los exponentes los puedo sumar, que i a la 1 es i, entonces me queda que i elevado al cubo es igual a menos i.
Es por eso que yo acá puedo completarlo como menos i. Si yo elevo el i a la cuarta, voy a mostrárselos aquí. Si yo elevo i a la cuarta, entonces lo puedo expresar de la misma manera, como i a la 2 por i a la 2. Por lo tanto, i a la cuarta me va a quedar como menos 1 por menos 1, justamente porque tengo i a la 2 acá. Esto quiere decir que i a la cuarta me da 1 y vuelvo a darme cuenta que entonces i a la cuarta vuelve a repetirse en lugar donde tengo i a la 0. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es como un ciclo. Cuando digo i a la cuarta, se repite el i a la 0. Cuando digo i a la 5, se repite el i a la 1. Cuando digo i a la 6, se repite el i. Y así sucesivamente se van repitiendo. Entonces, acá lo que sucede es que aparece como una especie es una expresión matemática de la parte del reciclaje, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros trabajamos con una división, ¿sí? Si yo, vamos a hacerlo aparte para que me puedan entender bien, si yo divido cualquier número, por ejemplo, lo puedo dividir por 3. Los restos, sin que me dé con decimal obviamente, los restos que me van a quedar de esa división siempre van a ser o 0, o 1, o el 2. ¿Por qué? Porque la división que yo estoy haciendo es por 3. Si yo divido por 4, los únicos restos que me van a quedar van a ser justamente el 0, el 1, el 2 y el 3. De esa manera, fácilmente yo puedo darme cuenta que son los números que aparecen en la potencia de esto. Porque en definitiva, si yo sigo, voy a siempre trabajar con el ciclo. Entonces, lo que nos conviene en este caso, por ejemplo, si a mí me llegan a dar i elevado a la 125, no voy a estar a la 3, a la 4, a la 5 hasta llegar al 125 porque vamos a estar mucho tiempo. Entonces lo que vamos a trabajar es directamente con el resto, con lo que nos resta en una división, porque justamente se hace un ciclo. Con 4 se hace un ciclo, con 8 se hacen 2, con 12 se hacen 3. Entonces, lo que yo quiero ver es cuántos ciclos completos se cubren con 125 y tomar el resto, que es lo que justamente no entra. Fíjense, entonces, a ese 125 lo voy a dividir por 4. Me queda el 3, tomando el 12, bajo el 5, me va a quedar por 1, el resto es 1, y este es el número que a mí me interesa. Ese la verdad que no me interesa, lo que a mí me interesa es que hace 31 ciclos, ¿sí? Después de hacer los 31 ciclos, cae en este lugar. En realidad, me quedaría que la potencia de i a la 125 es lo mismo que tener la potencia de i elevado a la 1. Entonces, quiere decir que i a la 125, me fijo cuál es su norma, y quiere decir que es i. Vamos con otro ejemplo, porque así le queda bien claro. Si yo tengo i elevado a la 73, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar el 73 y lo voy a dividir por 4. Voy a tomar el 7, me queda el resto 3. Voy a tomar el 3, me va a quedar por 8. Bueno, justo me queda otra vez resto 1. Entonces, ese es el resto que a mí me interesa. Quiere decir que i a la 73 es lo mismo que i a la 1, que es lo mismo que i. Puede ser que el resto me quede 2, me quede 0, me quede 3, y entonces lo único que tengo que hacer es expresarlo de esta manera y poner su respuesta. De esta manera nosotros trabajamos con la potencia de i. Nosotros vamos a tener práctica para encontrar cuál es la potencia de i, y no solamente eso, sino que además en los ejercicios combinados aparece la potencia de i justamente para resolver, para multiplicar o para lo que sea. Una vez que tenemos esto claro, esto lo tenemos que saber perfectamente, por lo tanto es una de los apuntes que tenemos que tener sí o sí en nuestro cuaderno, porque en las operaciones que vamos a ir haciendo van a ir apareciendo este tipo de ejercicios y nosotros tenemos que tener claro cómo llegar a la respuesta correcta. Una vez que ya tenemos la potencia de i, ahora podemos entonces empezar a hacer la primera operación. En esta parte solo voy a explicar suma y resta. En la tercera parte voy a explicar multiplicación y división. Pero en esta primera parte solamente voy a explicar suma y resta. Es tan sencilla la suma y la resta
que creo no van a tener dificultades para poder resolver, porque no es muy distinto a lo que conocemos nosotros de sumar expresiones que sean semejantes. ¿Se acuerdan cuando veíamos polinomios? En los polinomios teníamos muy claro que no podíamos sumar 3 más 3x, porque eran términos distintos. Entonces, vamos a este ejemplo de la suma de complejos. Por ejemplo, voy a hacer una suma sencilla. 3 más 5i más 2 menos 4i. Siempre que yo les doy a ustedes para resolver una suma, les conviene expresarlo en forma binómica, para que sea más sencillo de leer. ¿Cómo es esto? Solo se pueden sumar reales con reales e imaginarios con imaginarios. Entonces, en este caso, puedo sumar el 3 con el 2, que me quedaría 5, y puedo sumar la parte imaginaria. Entonces va a ser 5 más menos 4, que me va a quedar una i. Y acá se obtiene la suma. Y ustedes van a decir, ¿cuántas i son ahí? Es lo mismo que si tuviéramos x. ¿Cuántas x? Una. ¿Cuántas i? Una. Si tenemos una resta, es justamente lo que hablábamos del opuesto de z. Por ejemplo, yo tengo 3 más 5i menos, y esa es la resta que voy a hacer, 2 menos 4i. No es muy distinto a lo que sabemos de tener un signo negativo delante de un paréntesis. Justamente es el opuesto de este. Entonces lo que voy a hacer es, primero que nada, cambiar los signos del complejo que tiene el negativo adelante. Entonces me va a quedar 3 más 5i, y como yo este negativo lo voy a introducir y voy a cambiar esto, voy a poner un más, menos 2 más 4i. Fíjense que lo que hice fue cambiar los signos. Esto es como, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 menos 8, en realidad la resta lo que me está diciendo es que tengo que a 3 sumarle el opuesto de 8, que no es muy distinto. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos directo, pero en definitiva es exactamente lo mismo que hacer esto. Entonces ahora, ¿cambia esto en algo? No, no cambia. ¿Esto me cambia en algo lo que tengo arriba? No me cambia. Lo que hace es ordenarlo, porque es más fácil que yo pueda leer 3 menos 2, que me va a quedar 1, y 5 más 4, que me va a quedar 9i. De esa manera, tenemos, como sumamos un número complejo, dos números complejos, como restamos dos números complejos. En la resta, acordarse siempre que el primer paso es cambiar el signo al complejo que está precedido por un signo negativo y sumarlo, porque eso es lo que tendríamos que hacer en cualquier tipo de números. En la tercera parte, vamos a ver la multiplicación y la división de números complejos, y después de ahí a ver los ejercicios combinados que tenemos. Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta cómo trabajar con la potencia de i y qué pasa cuando la i está elevada a una potencia. Espero que lo hayan entendido. Veremos cómo nos va en la práctica.